Hemos hablado mucho de inversiones en este programa, ahora queremos aterrizar en la economía real. La complicada situación macroeconómica actual, ya saben, con altas tasas de inflación, bajas tasas de crecimiento, de hecho ya este último trimestre de 2022 podría acabar en negativo, parece que va a empezar a impactar ya en las cuentas de resultados de las empresas y en su liquidez, sobre todo en el caso de las pymes, que son las protagonistas de esta sección de la hora del inversor. Queremos hablar de las fórmulas para prevenir retrasos en cobros y lo vamos a hacer en los próximos minutos junto a Agustín Rodríguez, CEO de PFS. Agustín, bienvenido y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alma, muchas gracias. Te quería preguntar vosotros en PFS cuánto tiempo calculáis que van a empezar a producirse esos problemas de liquidez o de pagos y cobros en el caso de las pymes. Bueno, yo creo que fundamentalmente, y lo estabas diciendo muy bien antes, hay que diferenciar entre los temas de liquidez y los temas de resultados. Uh-huh. Nosotros lo que pensamos es que de facto los retrasos en los pagos de clientes a proveedores, sobre todo en los mercados B2B, ¿no?, de negocio a negocio, uh-huh, se están produciendo ya. Es decir, ya empezamos a ver cómo existe un momento en el que ciertas compañías empiezan a sufrir retrasos en los pagos de sus facturas, más allá de los 30, 60 días que marca la ley de la morosidad, y aunque siguen generando ingresos porque están haciendo esa facturación de los trabajos que han hecho previamente, pues están experimentando que la escasez de liquidez y al mismo tiempo la, vamos a decir, situación que hace que estén más prevenidos a la hora de pagar o que de alguna manera quieran ser más conservadores a la hora de pagar, está retrasando los pagos. Y eso no se va a notar tanto en el resultado, pero sí se va a notar o va a impactar mucho más en la tesorería. Y eso, de facto, ya estamos viendo cómo pasa. De hecho, por nuestro trabajo con grandes compañías y con compañías medianas y pequeñas, uh-huh, lo que estamos viendo es que incluso el pagador particular está empezando a retrasarse y está empezando a tener un paso a retraso o a más de 30 días superior al que se estaba experimentando o al que veníamos teniendo unos meses atrás. Claro, ¿y qué tipología de empresas y de pagador son los que más impactados se están viendo? Entiendo que el pagador individual y la pyme. Claro, por supuesto. O sea, al final, bueno, yo te diría que tenemos que separar los segmentos corporativos uh-huh, y los segmentos, digamos, pyme y particular. Uh-huh. En los segmentos corporativos, la escasez de tesorería y el aumento del coste del dinero, lo que provoca es que tu situación ideal es extender tu periodo de pago, porque a partir de ahora ya te está costando mucho más financiarte. Ese capital que venía siendo terriblemente barato y te daba una liquidez desproporcionada, es más, veníamos muchos años viendo cómo las empresas en sus balances acumulaban, y hablo de grandes compañías que a su vez contratan por detrás a proveedores, compañías medianas y pequeñas, estaban haciendo stock, porque al no pagar nada por el dinero, te es más interesante tener stock que tener dinero guardado en una cuenta por el que casi te cobran por guardar, ¿no? Uh-huh. Ahora lo que está pasando es esas grandes compañías empiezan a tener mayor coste en su financiación, entonces ¿cómo se empiezan a financiar? Dando los pagos un poquito más tarde a la siguiente. Y esas a su vez, en efecto dominó, y esto va de tamaño más grande a tamaño más pequeño, pues va generando ese impacto en la tesorería de las compañías cada vez más pequeñas. Y eso es en la cadena, digamos, empresarial. Y luego en el lado de los particulares, pues claro, lo que estamos viendo es que, por un lado, tengo que pagar más caro casi todo. Por supuesto la energía, por supuesto el gas, por supuesto la gasolina, pero también tengo que pagar más caro todo lo que me ha subido a nivel de inflación y IPC en la cesta de la compra. Encima empiezan a revisarse las hipotecas, es decir, esto que ya comentábamos en una entrevista anterior de no a todos nos va a venir al mismo tiempo, pero sí conforme van pasando los meses, esa revisión del Euribor hace que mi cuota de hipoteca sea superior, por tanto, sobre mi mismo ingreso mensual, ahora tengo más pagos por energía, más caro el día a día, comida, cesta de la compra, y me sube la hipoteca. ¿Qué hago? Estrangular, claro, ¿no?, de alguna manera mi tesorería. Entonces voy a empezar a tener más dificultades para ciertos recibos menos importantes que la hipoteca, que ciertos préstamos o que lo que necesito para ir a trabajar todos los días, pues la gasolina, el coche, el transporte,
y que van a empezar a sufrir ese deterioro, ¿no? Ese es un poco el efecto que ya estamos viendo también en el mercado particular, efectivamente. Efecto dominó. Te quería preguntar, Agustín, que por qué no se ha producido hasta ahora, porque es verdad que dificultades económicas llevamos enfrentando mucho tiempo. Lo que pasa es que se ha puesto fin a muchas ayudas, ¿no? Entiendo que viene por ahí el tema. Claro. Al final la diferencia está entre solvencia y liquidez. Siempre estos dos parámetros que no son para nada, muchas veces tienen una correlación, pero no es para nada evidente que una cosa de la otra, ¿no? La liquidez ha sido muy barata. Llevamos muchos años con liquidez muy barata y en 2020, ante la situación del COVID, lo que hicieron Banco Central Europeo, gobiernos, etcétera, fue extender, maximizar esa liquidez, que es algo que podía o tiene cierto sentido para no haber generado un impacto todavía peor. La realidad es que nunca sabes si te has pasado o te has quedado corto. Y lo que hemos vivido es que llevamos tanto un año 21 como un 22 hasta la fecha, donde todavía no nos hemos recuperado. Si os fijáis, el PIB no está todavía en el 2019. De hecho, si seguimos las previsiones que están marcando las autoridades internacionales, no vamos a llegar hasta el 24, a recuperarnos en lo que estábamos en el 19. Sin embargo, y eso sería un poco la solvencia, ¿no? Cuánto producimos. Pero desde el punto de vista de liquidez, lo que ha habido es una liquidez enorme. Entonces, sencillamente ha habido suficiente anestesia para que no hubiera todavía dolor. Ha habido mucho dinero, tanto en ICOs muy baratos, que ha sido necesario y desde luego creo que fue una muy buena iniciativa, al menos del Banco Central Europeo, de mantener los tipos bajos y permitir un cierto endeudamiento y una cierta entrada de dinero al sector, a los sectores del público al privado, la financiación bancaria, los avales del ICO. Pero claro, ¿dónde está el punto óptimo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que eso ha tenido a la economía suficientemente adormecida, y lo que sí sabemos también es que ha permitido que ese exceso de liquidez, pues de alguna manera permitiera a ciertos negocios mantenerse en una situación un poco menos rentable de lo que deberían ser, porque la liquidez les permitía seguir. Todo eso ahora nos lo vamos a encontrar debajo de la alfombra. Entonces empieza a notarse con fundamentalmente subida de tipos al mismo tiempo que la inflación, y esto van a ser meses, o sea, es muy difícil que la inflación haga una bajada fuerte en un mes. Lo que vamos a ver son 10, 12, 15 meses para estabilizar una inflación en el mandato del Banco Central Europeo por debajo del 2%, y eso, o sea, bajar del 10 hasta el 2% a nivel de zona euro, y a eso además le tienes que añadir unos tipos altos durante todo ese tiempo para sujetar la economía. Entonces, todo esto ahora es el momento, entre comillas, de devolver ese exceso de liquidez y esa facilidad que ha habido para crédito, que ahora se convierte en un problema, ¿no? Sí, momento de quitar el dopaje, entre comillas, que tenía. Efectivamente, es el momento más duro, cuando te quitan el turbo, por decirlo de alguna manera, y ahora tienes que ser capaz de planear por ti mismo. Agustín, y importante llegar al punto que voy a citar ahora, fórmulas para prevenir retrasos en cobros en medio de este contexto en el que nos puede parecer que es hasta algo irremediable. Sí, o sea, que va a aumentar el retraso en los pagos y que va a aumentar los impagos y la mora es algo que, vamos, todos los momentos anteriores como este nos dicen que es un hecho, ¿no? Que va a suceder. Efectivamente, hay mecanismos. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar anticiparnos. Es decir, ya está ahí la realidad. No estamos todavía en un momento verdaderamente de crisis. O sea, a efectos prácticos todavía no estamos en decrecimiento, pero vemos que efectivamente hay un estrangulamiento de la liquidez y que hay una, vamos a decir, expectativa negativa de lo que viene en el año 2023. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como tú dices, ¿qué acciones puedo poner encima de la mesa para ayudar? Pues, por supuesto, anticipación, sobre todo en pymes y en empresas que venden a otras empresas. Anticipación, conocer al cliente y trabajar con mecanismos que me ayuden o bien a tener a lo mejor antes no lo hacía porque no me hacía falta desde un punto de vista de financiación, pero ahora sí tengo que buscar que me paguen algo por adelantado, que señalicen, hacer una provisión de fondos de lo que vamos a trabajar antes del encargo. Conocer muy bien al cliente. Hay mecanismos en los que si todavía no conozco al cliente puedo investigar la información, conocer su comportamiento de pago. Hay bases de datos públicas, se puede comprobar. Y tener de alguna manera los mejores mecanismos y sistemas para facilitar el pago. Es decir, hacer que yo sea el que de alguna manera soy el más fácil para ser pagado. Y por tanto el que menos fricción genero en el momento del pago a mi cliente. Y para eso pues hay mecanismos, ¿no? Hay plataformas digitales, hay posibilidades de pues establecer un workflow más automatizado que te permita facilitarle al cliente el pago.
de alguna manera, cuando llegan momentos de escasez, lo que tienes que hacer es el primero. Y para ser el primero, pues necesitas digitalizar y necesitas trabajar en la información crediticia y en adelantarte a las situaciones que pueden venir con algunos de tus clientes. Anticiparnos y poner las herramientas que tenemos que nos faciliten la vida, porque además yo creo que esta situación más o menos se lleva venir en los últimos desde que empezó la guerra en Ucrania, probablemente. Sí, efectivamente. En todo caso, como has pronunciado, ya has hablado de la guerra de Ucrania, la guerra de Ucrania es un hecho que ha supuesto un antes y un después, evidentemente, desde un punto de vista de seguridad, desde un punto de vista geopolítico, y que ha generado pues mucha incertidumbre en los mercados relacionados con la energía y demás. La realidad es que si nos fijamos en la inflación de finales del año 2021, anteriores a que esa decisión que todo el mundo pensaba que Putin no tomaría de invadir Ucrania, ya teníamos un problema de inflación. Ya teníamos un problema de inflación fuerte, sí, provocado por la impresión de dinero y por el aumento de la liquidez que se estaba dando desde el Banco Central Europeo y desde los gobiernos. Entonces, esta inflación se ve agravada por la crisis de Ucrania, se ve afectada negativamente por la crisis de Ucrania, pero ya venía de antes. Si nos miramos, solo tienes que mirar el IPC de noviembre del 2021, sí. 2 meses antes de la invasión, y verlo. Entonces, lo que está pasando ahora es que los bancos centrales tienen que cumplir su mandato y no pueden permitirse, porque la zona euro, Estados Unidos, no estamos preparados para aguantar inflaciones del 10%. Uh-huh. Ya está, sencillamente no sabemos hacerlo. Esto en Argentina, en Turquía, pues tiene una manera de funcionar en la que están 30%, sus cosas. 80, 70 y saben llevarlo, pero es que nosotros no podemos. Sencillamente se nos cae la economía y no sabemos gestionarlo. Entonces, necesitamos bancos centrales que cumplan sus mandatos y lo que son tener la inflación controlada. Y para eso han encontrado una manera, que es meter un frenazo a la economía. Podríamos discutir si igual en Estados Unidos que en Europa. Posiblemente Europa está haciendo seguimiento a Estados Unidos porque no puede dejar que el euro se deprecie tanto frente al dólar y no tiene más remedio que seguirle. Posiblemente en Europa no hay un problema de demanda tan caliente como en Estados Unidos, pero bueno, no tenemos más remedio que seguirles porque si no se nos cae el euro y entonces sí que importamos inflación con las importaciones, con lo cual el Banco Central Europeo tiene que hacer lo que está haciendo y eso va a suponer este dolor. Y de alguna manera esto acaba con ese momento dulce de la liquidez muy barata y del exceso monetario que hemos estado viviendo. Y bueno, esto que parece todo tan macroeconómico y tan complicado, pues luego va y resulta que en las pymes, en las empresas y en el día a día de la economía genera un impacto. Pues y ese impacto es el que estamos viendo. A eso nos intentamos dedicar aquí en La Hora del Inversor, a aterrizar esos impactos globales en lo más concreto, en las economías de hogares y de empresas. Agustín Rodríguez, CEO de PFS, un placer hablar contigo, gracias. Igualmente, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.